Hay personas que encuentran su vocación en un solo lugar y otras, como Luis García Ramos, que descubren que se puede mirar la vida desde dos puntos de vista, desde la medicina y desde la pintura. Pediatra de profesión, pero también pintor, vive entre consultas y lienzos, entre diagnósticos y pinceladas. Luis, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por subirte al cometa Halley. Es fantástico. Nunca había estado aquí, pero está bastante bien. Sí, se está muy bien en este cometa. Vamos a estar media hora sobrevolando tu vida, tu trayectoria profesional y personal, y vamos a empezar pues por tu faceta como médico, porque tú tratas a niños, eres pediatra, sí. Pero del primer niño del que vamos a hablar es de ti. Ah, bien. ¿Cómo, cuándo y dónde nació Luis García Ramos? Pues nací en Santa Cruz de Tenerife, en el barrio del Toscal, en la calle Ruiz de Padrón número 4, cuando todavía los niños nacían en las casas. Ajá. O sea, mi madre, ya en el último hijo, en el cuarto, pues ya dijo, no, yo quiero ir a una clínica a dar a luz, que es más seguro, y me parece muy buena idea. Pero nosotros, pues, nacíamos en las casas, llamaba al ginecólogo, y bueno, yo no, mi madre, la que llamaba, y nada, y estupendo. ¿Y tú naciste entonces en casa? En casa, sí. En esa época se nacía en las casas. Bueno, en el Toscal, ¿cómo fue la vida, tu infancia en ese barrio tan castizo de Santa Cruz? Claro, sí. Pues a mí me encanta, quiero decir, porque además mi vida profesional a nivel privado en la consulta la sigo teniendo pues en la calle Suárez Guerra, que es un sitio muy toscalero, y un poco a veces cuando la gente habla de las patrias, pues sí, yo soy tinerfeño, soy español, soy canario, soy todas esas cosas, pero a veces tu patria chica, pues es la sombra de los laureles de la India, de la Plaza del Príncipe. Esa es mi patria, donde empecé a jugar de niño, ¿no? ¿Y dónde sigue? Y paso todos los días por ahí, lo miro y me gusta mucho. Es decir, ¿sigues en tu patria? Sigo en mi patria. Hay muchas patrias, las patrias son eternas. A mí esa gente cuando dice, me siento solo, no sé qué cosa. Y entonces yo siempre le digo, yo no es que me sienta, yo soy de un sitio, claro. ¿En tu familia, no sé si tus padres, tíos, algún familiar se dedicaba ya a la medicina o fue algo que te surgió a ti porque sí? No, o sea, mi abuelo se llamaba Luis García Ramos, y tenía una clínica enfrente de la Plaza del Príncipe, en la calle Valentín Sanz, donde está ahora el hotel, donde está la pastelería Díaz, por ahí, tenía una clínica y su vivienda, ¿no? Y mi padre, pues, Julio García Ramos, pues también, en donde yo tengo ahora la consulta, pues empezamos hace unos años, en el año 40 y pico, después de venir a Barcelona a acabar la especialidad, pues yo, digamos que tengo la consulta en el mismo sitio, ¿no? Pero bueno, llegó un momento, pasaste tu infancia, tu juventud en el Toscal, sí. ¿Y cuándo decides, querías ser pediatra ya de niño o cuándo decidiste serlo? No, tampoco lo tenía muy claro, o sea, como a los 14, 15 años empecé a ir a la consulta de mi padre. Ajá. Me interesaba mucho ese tema. Y a raíz de ahí, a partir de los 15, 16 años, decido ser médico. Me interesa mucho la medicina y me sigue interesando. De hecho, la sigo practicando, ¿no? Me gusta mucho este tema de el contacto con el paciente. Acabo de venir de un congreso en Barcelona la semana pasada, un curso que suelo ir todos los años. Me sigue motivando el formarme y luego aplicar lo que aprendes en tu consulta, ¿no? ¿Y por qué la pediatría? Es una especialidad entrañable. De todas formas, yo estaba marcado al tema de pediatría. Quiero decir, mi bisabuela, doña Carmen Monteverde, ayuda a fundar el Hospital de Niños con don Diego Digú en 1902, y ella pues hace una asociación para, digamos, recaudar fondos para el Hospital de Niños. Y luego ella se muere pronto, a principios de siglo. Mi abuela continúa siendo presidenta de esa asociación, y luego mi tía y mis padres estuvieron. Y un poco cuando yo acabo medicina me veo un poco, oye, hace falta un médico,
y me metí. Y bueno, me enganchó. La pediatría es que engancha. ¿Qué es lo más difícil a la hora de enfrentarte pues, a un niño que está enfermo? O para ti, ¿qué supone la mayor dificultad? Hay dos cosas, digamos. Yo me dediqué toda mi vida a las urgencias pediátricas en el hospital de niños. Me gustaba muchísimo la urgencia pediátrica y después después la consulta normal de pediatría, ¿no? Son dos cosas diferentes. O sea, la urgencia tienes que ir a tiro hecho, tienes que estar preparado, tienes que tener las cosas claras de lo que debes hacer y lo que no debes hacer, qué niños son para ti. En el sitio donde yo trabajaba, que era un hospital, fuera de un hospital, o sea, estaba en un hospital, pero en los últimos 20 años pertenecía, digamos, a un tipo de pediatría que se llama extrahospitalaria. O sea, teníamos camas allí, pero era para resolver el momento. En la época que yo empecé en el hospital de niños, que era un hospital, pues tenías que cargar con la responsabilidad de niños hospitalizados. Entonces son como dos tipos de pediatría, ¿no? Lo más importante de la pediatría es estar preparado, por supuesto, y sobre todo un poco mirar mucho, ¿no? Quiero decir, una cosa es lo que te cuenta la familia y otra es lo que te transmite el niño. A ti te pueden decir que un niño está fatal y tú estás mirando, tú estás oyendo a los padres, a la madre o al padre, y estás mirando cómo se comporta ese niño. Dice, el niño está fatal y el niño está jugando y está bien. O al revés. Dice, estos padres no se han dado cuenta que el niño está fatal, ¿me entiendes? Y se los quitas de las manos muchas veces y lo acuestas en la cama, ¿no? Entonces, la medicina en general tiene que ver con lo que transmite el paciente, pero en este caso es con una tercera persona que son los padres, claro, porque el niño no te dice nada, ¿no? Supongo que sí que es difícil enfrentarse a situaciones límite, digamos, por decirlo de alguna manera, ante una enfermedad de un adulto. Cuando es un niño, eso tú que eres un profesional, pero entiendo que remueve aún más. Sí. En general la medicina mueve a la compasión, ¿sabes? O sea, hay que oír, hay que curar y en ocasiones solo puedes compadecer el consuelo, ¿sabes? Entonces, bueno, procura que eso no llegue nunca, sino simplemente transmitir tus conocimientos y que se cure la gente. Pero es verdad que determinadas circunstancias personales de niños y de familias llevan a compadecerte, ¿no? ¿Hay algo en cómo afrontan los niños las enfermedades que podamos aprender los adultos de ellos? Los niños es que es gracioso porque se ponen muy malos, pero rápidamente responden. Es muy bueno eso, ¿sabes? Te da como mucha alegría, ¿no? Doctor, le empecé a dar el tratamiento y ya se encuentra muchísimo mejor. No comía nada y ya está. Doy fe que me ha ocurrido eso. Sí. Llevas al niño pensando que está muy malito y afortunadamente le das una pastilla, un jarabe y al día siguiente casi milagrosamente van al cole, ¿no? O a la guardería en su momento. Sí, bueno, pero también es que los niños, claro, están como recién estrenando ese cuerpito, ¿no? Entonces, tú cuando te das un golpe en una rodilla te quedas 25 días con dolor y cojo y no sé qué. Y un niño de repente a los 2 o 3 días está buenísimo. Luis, ¿cómo son los padres y madres de ahora? ¿Quizá nos preocupamos demasiado por los niños o está bien que sea así? Pero yo creo que los padres son como siempre, ¿me entiendes? Son como siempre. Quizás ahora, pues con tanto hay más hijos únicos y las familias son más chiquititas y entonces a veces le prestan más atención a cosas que no la tienen, sobre todo en el plano personal, ¿no? Las enfermedades, ¿no? Pero las familias son como siempre han sido toda la vida, se preocupan por lo necesario, por sus hijos y vamos, es estupendo. Quiero decir, una parte muy buena de la medicina es que está todo el mundo a favor tuyo. Quiero decir, yo a veces cuando pienso en un abogado, que está el abogado, la parte contraria, el juez, el no sé qué, tú tienes ahí como muchos frentes, ¿no? Pero la medicina todo el mundo quiere solucionar un problema y tú también, el niño. Y entonces eso es una parte que me gusta mucho. Luis, hay quien dice que esta sociedad se ha infantilizado, que nos hemos infantilizado porque estamos muy pendientes también de los niños. Antes pues era rarísimo, por no decir casi imposible, que un padre, te hablo de hace 40 o 50 años, fuera a verte a extraescolares o a los festivales de fin de curso, si es que los había. Sí. Y ahora, como fallemos en uno, ya nos sentimos mal. Pensamos en cómo se puede sentir el niño. ¿Hemos pasado del blanco al negro o
Sí. ¿O es lo que hay que hacer? Bueno, es que hay niños que a veces han perdido a sus padres, me refiero. Hay papás que quieren ser amigos de los niños y eso es un error. O sea, tú tienes que ser padre y madre de tus hijos. Y si no tienen padre y madre, pierden un referente importante. O sea, está bien la cercanía, pero quien tiene que poner límites son los padres, el padre y la madre, quien tiene que decir determinadas cosas. Lo que pasa es que es verdad que ahora, antes se educaba más con el rabillo del ojo. Quiero decir, ahora están demasiado pendientes y además mucha gente de un niño, de la educación de un niño. Y entonces, antes, bueno, pues, estaban los niños por ahí danzando. En mi época, los niños comían fuera, no comían con los adultos. Cuando, no me refiero los días normales, pero había una fiesta y no comían con los adultos. Ahora están todos mezclados ahí y que no me parece mal, ¿me entiendes? Pero quizás se le da demasiada importancia a lo que diga un niño, a lo que le diga, o que sí, igual que un niño mejora espontáneamente con 2 cucharadas de jarabe, los niños tienen cambios de humor y a veces los padres dan demasiada importancia a esas cosas, sobre todo en el periodo de la adolescencia. Entonces creen que todo es un problema. Hay que poner un poco de distancia, o sea, estar pendiente, pero con un poco de distancia. Luis, estamos sobreinformados, sí. Obviamente, pero eso no significa que estemos mejor informados. No. ¿Cómo crees que eso está influyendo también a la hora de enfrentarnos pues, a la posible enfermedad de uno de nuestros hijos? Sí. O de enfrentar situaciones con ellos. ¿Esa sobreinformación nos está volviendo locos o paranoicos a lo mejor? Pues en cierta manera sí. Pero bueno, pasa con cualquier noticia que uno oiga. Hay una inmediatez tan brutal que tú dices, pero bueno, esto no tiene importancia, este tema o lo que sea. Quiero decir, sobre todo con las alertas, todo el mundo sabe de medicina, de fútbol y de medicina todo el mundo opina. Y bueno, está bien, pero cuando ves a Miguel Bosé opinando sobre la vacuna del COVID es que te echas para atrás. ¿Pero quién es este caballero? ¿Va a hablar de nada de esto? No, o sea, usted no opine de eso, o sea, cante o tenga su opinión, pero claro, eso arrastra a gente, ¿no? Y tú dices, bueno, quiero decir, es lo que hay, ¿no? Hay un inmediatez, y además noticias que al cabo de 3 días no tiene importancia, ¿no? Sí. Sí, todo pasa muy rápido en todos los sentidos. En todos los sentidos. Para bien y para mal, sí. También es positivo eso, sí. Pero empezábamos diciendo que hay quien tiene una sola vocación y tú no tienes una sola vocación, tienes 2. Sí. ¿Te dedicas a la pintura también? Sí. ¿Cuándo empezó o cuándo floreció esa vocación de pintar? ¿Fue conjunta a la vocación de médico? ¿Posterior? Desde niño he dibujado. Había en la Plaza Irineo González había un sitio donde está ahora la Academia de Bellas Artes, había un sitio donde tú podías ir los veranos a dibujar. Y entonces empezabas con yeso y a utilizar el carboncillo sobre todo, que es como se aprende a dibujar, claro. No con un lápiz de grafito, sino con carboncillo, a manchar las manos. Y yo iba todos los veranos y me gustaba. Y siempre, pues nada, se pintaba y dibujaba, pero bueno, en un plano como más. La verdad que es que he trabajado mucho, ¿no? Entonces, y cuando empezaba a trabajar de médico, es que no hacía otra cosa que trabajar de médico. Pero a partir de hace más o menos 20, 25 años, pues me matriculo en Bellas Artes. La carrera no me interesaba como para tener un título, sino yo me matriculaba en las cosas que me interesaban, que era dibujo 1, 2 y 3, pintura, teoría del color, perspectiva, las cosas que me iban interesando hasta que llegó un momento y dije, bueno, pues hasta aquí llegué. Y nada, pues me empiezo a pintar más en serio y empiezo a exponer hace pues alrededor de 15, 16 años. Y dicho eso, ¿qué te consideras? Supongo, entiendo que me vas a decir que más una cosa que la otra, pero ¿que eres más médico que pintor? ¿Más pintor que médico? Yo es que eso nunca lo he entendido. O sea, yo soy Luis García Ramos. Y quiero decir, soy Luis García Ramos con defectos, virtudes. No, hasta aquí soy una cosa estanca, no sé qué, hasta allá soy médico. No, es que yo soy médico cuando trabajo cuando estoy pintando y todo es un uno, quiero decir, no. Yo esa gente como que divide, que parcela su vida, nunca lo he entendido, ¿sabes? ¿Qué te da la pintura que no te dé la medicina?
expresividad. Aunque yo soy bastante expresivo en la consulta y me río mucho con los niños y con los padres. O sea, me parece muy divertida la pediatría y dentro de las cosas que tienes que ser serias cuando son serias, ¿no? Pero, hombre, la pintura te da una libertad y una expresividad que no tienes en la medicina, ¿no? Quiero decir, eres libre para hacer lo que quieras. Es importante. Es probable que el tipo de pintura que haces, y ahora me dirás qué tipo de pintura haces, esté influenciada porque eres pediatra, es decir, por tu forma de ver la vida también como pediatra. No. ¿Influye? No. No creo, quiero decir. No, la pintura es por otra cosa. Quiero decir, lo que sí tiene que ver, porque más creo que es una cosa importantísima, es que es importante conservar la mirada de la niñez. Es fundamental. Pero pasa lo mismo con la medicina. Uno de los grandes, digamos, logros o una de las cosas que tienes que vencer siendo médico es que no te endurezcas. Es que es terrible eso, pero pasa con la medicina y pasa con cualquier profesión. Quiero decir, tú no te puedes hacer un caparazón para que no te hagan daño. A veces la gente te tiene que hacer daño. Y la propia vida a veces duele. Y hay que dejar que fluya todo eso. Hasta que, evidentemente, no te destroce, pero es importante, es importante. Entonces, yo la pintura, no es que lo vea con ojos de niño porque ya tengo una edad, pero tiene que ver un poco como yo veía, por ejemplo, la naturaleza, o como la veo ahora, como veo, pues algunos son fondos marinos, otros naturaleza, digamos, en la tierra. Tiene que ver un poco como la he visto, ¿no? Saturación de color, luz, no hay miedo, quieres transmitir alegría o procuras y ser imaginativo, ¿no? Es importante, ¿no? Sí, desde luego, quien ha contemplado tus cuadros, incluso los ha adquirido, capta a la primera pues esa vitalidad, esa viveza, el colorido, la energía que desprenden. Quizá sea también una representación de quién eres tú. Yo creo que sí. O sea, yo creo que pinto como soy yo. La gente cuando ve los cuadros me dice que ellos me ven así. O sea, aunque estés viendo unas flores, aunque estés viendo un paisaje primaveral. Sí. ¿Eres tú? Sí, yo creo que sí. No sé si eso es bueno o malo, ser tan transparente. ¿Tienes algún referente artístico? Mucho. ¿Estudiaste en Bellas Artes? Lo acabas de decir. ¿Eso te marcó de alguna manera? ¿O te orientó a la hora de pintar? Bueno, yo además soy coleccionista, me gusta la pintura, siempre me ha gustado, he comprado cuadros. Y sí, tengo referentes canarios, me encanta Pedro González, Manrique, Néstor, me parecen grandes maestros todos. Millares, me parece sensacional. Millares me parece como el más grande. Y a nivel nacional, todo lo que tiene que ver con el grupo El Paso, con Saura, con Feito, con Martín Chirino, me parece buenísimo, ¿no? ¿Cómo se enfrenta Luis García Ramos ante un lienzo en blanco? Sí. Con la idea preconcebida, empieza a manchurrear y luego va tomando forma. ¿Cómo es ese proceso? Ahora, o sea, desde hace unos años, cada vez pinto más rápido. Es una cosa que me doy cuenta. Dibujo más rápido y pinto más rápido. Porque tengo más claro lo que quiero hacer. Nunca hago bocetos. Aunque sean fondos marinos en el cual preciso más la anatomía de los peces o de repente cuando hago bodegones en el cual hay insectos, hay mariposas o hay saltamontes o hay lo que fuera, libélulas y tal. Tampoco hago ningún boceto, pinto sobre la marcha con lienzo, con óleo, ¿no? Uso acrílico, óleo, pintura sintética, uso un poco de todo, ¿no? Pero realmente es óleo lo que más uso. ¿Qué significa la pintura, ya no para ti, que ya nos lo has contado, sino para quien la ve? Hablaba el otro día con un poeta y me decía que la poesía le permitía entender el mundo. Y hay quien dice que las cosas que aparentemente no tienen sentido, como puede ser la poesía o la pintura, son las que le dan sentido a la vida, ¿no? Yo entiendo la pintura y el arte en general como la sublimación de la belleza. O sea, la belleza está ahí,
pero hay que sublimarla. El arte, por llamar la atención, a veces me cansa y me aburre, y a la gente le aburre eso. Yo entiendo la pintura y en general el arte como una cosa que está un poco denostada la palabra, que es artes decorativas. Quiero decir, muchas veces tú oyes a pintores, que es la parte que yo más conozco, queriendo trascender como si fuera como unos chamanes de la verdad, y tú dices, es más sencillo que todo eso. Es simplemente ver. La pintura no hace falta explicarla. La pintura transmite o no transmite, ¿sabes? Y entonces simplemente ver y dejarte ir, ¿no? O sea, yo la entiendo así. Y es como entiendo, porque a veces, bueno, ¿y qué quieres decir con esto? No quiero decir nada. Quiero decir, quiero expresarme, quiero, lo que hablamos antes, sublimar la belleza, quiero el uso de colores nítidos, satinados, ¿no? Yo nunca quiebro los colores. Quebrar los colores es cuando tú usas el negro, o sea, tú usas el rojo, por ejemplo, un rojo vermellón, le pones negro, se te oscurece, pero eso le da opacidad, ¿sabes? Entonces, salvo con el blanco sí lo uso muchísimo más. Yo nunca uso el negro para mezclar colores. Uso el negro en una zona del cuadro que solo hay negro, para un poco darle contraste, darle profundidad. El blanco sí lo uso más, claro, evidentemente. ¿Cuándo terminas un cuadro? ¿Lo das por terminado? Es difícil, ¿eh? Por eso te lo pregunto. Sí. Normalmente es una pregunta clásica. ¿Cuánto tardas en pintar un cuadro? Entonces tú dices, meses. O sea, yo tardo meses porque nunca pintas un solo cuadro. Claro, no me refería al tiempo, sino me refería a lo que tú ves pintado por ti ahí. ¿Era lo que tú te habías imaginado en la cabeza o es algo que no habías imaginado pero que ha evolucionado hasta llegar a ser eso? Claro, tú empiezas a pintar con la idea de pintar lo que fuera. Una idea así. Y luego, pues el cuadro te va, el cuadro te va diciendo cuándo es suficiente. Lo demás es menos. Esa frase que dice, más es menos. Cuando tú ves esas actrices como Meryl Streep, ¿no? Que es sencillamente sensacional, ¿no? Y tú dices, más ya no sé, es menos en esa actuación, ¿no? Lo noto, por ejemplo, sobre todo, esto no es una crítica al cine español, pero casi. O sea, en el cine español es tan diferente, por ejemplo, como al cine inglés o al cine americano, en el cual son como muy exagerados en la actuación, ¿no? Entonces, en el tema de la pintura tiene que ver con cuando tú dices, pues ya está, ¿no? O a veces dejas un cuadro unos meses y lo vuelves a retocar, ¿no? Claro. Y hay cuadros que hayas pintado que a lo mejor no te hayan gustado mucho y le hayas encontrado un nuevo significado o una belleza oculta que no habías descubierto 2 o 3 años atrás. Sí, incluso hay cuadros que yo he expuesto, que los expongo y a lo mejor pues no se venden. Y vuelven a casa y los retoco y a veces los borro. O sea, te cansas del cuadro. Y a lo mejor usas una parte del cuadro y le vuelves a dar un sentido otra vez. Sí, eso lo hago muchísimo. A los cuadros les doy varias oportunidades, si no los vuelvo a pintar otra vez. ¿Podrías vivir sin la pintura? Se puede vivir, sí, menos, hay que estar sano, hay que tener una familia y unos amigos que te quieran y después poco más. Y lo demás es un añadido y es una oportunidad de expresarte, pero básicamente hay que pedir lo básico, ¿no? Que estar sano y que te quieran. Mezclas las dos cosas, pintura y pediatría. ¿Cómo es un día ahora, o en este tiempo en el que también pintas en la vida? Bueno, desde que empecé a pintar así como en serio, exponiendo continuamente. De hecho, en estos 16 años, empezó la primera exposición fue en el 2010. Prácticamente hago lo mismo. Por la mañana me dedico a pintar, o sea, desayuno pronto, tal. Suelo hacer algo de deporte que caminar. Me aburre mucho el deporte en general, pero caminar me gusta. Entonces, pues camino un rato, 1 hora por ahí tal. Y después, pues a partir de las 8:30, 9 estoy pintando hasta las 2. Todos los días.
Bueno, todos los días cuando hay exposiciones. Luego, ahora he terminado 2 exposiciones, una que fue en junio en el Museo Municipal, en junio del 24, y en el 25 expuse en el Túnel del Arte, que es una sala nueva del Cabildo, en el Casino de Santa Cruz, en el Casino de Juegos. Y entonces ahora estoy en un impasse que estoy haciendo encargos, cosas que me dicen, oye, yo quiero no sé qué y tal. Bueno, pues pintas, si les gusta se lo quedan, si no te lo quedas tú para otra posición, ¿no? Aparte de la pintura, aparte de la pediatría, ¿qué otras cosas te hacen feliz en el día a día? ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta viajar? Me gusta mucho, mucho viajar. Soy muy futbolero, soy socio del Tenerife desde los 11, 12 años, soy socio, sigo siendo socio. Mi nieto lo he metido en este vicio. Y yo creo que la gente que va al fútbol es más feliz. ¿En serio? Sí. Depende del equipo que elijas, ¿no? Aunque sea el Tenerife. Aunque sea el Tenerife. Pues me tendrás que decir la receta o la fórmula. No, como decía Valdano, el fútbol es una fiesta que se dan los pueblos a sí mismos. Y es verdad. Quiero decir, a mí ir al estadio me gusta, a lo mejor ver un partido de fútbol. Ayer había un partido Betis, no sé qué, y estuve un rato viendo y me aburrí de ver. Que si no veo cualquier partido, tiene que ver con el Tenerife, que es mi equipo, ¿no? Y, hombre, un Madrid-Barcelona, por supuesto la selección también me gusta, ¿no? Pero te da una alegría, los que nos gusta el fútbol, es una alegría absurda y boba, porque tú dices, qué tontería, ¿no? Que gane un equipo de fútbol. Pero es como tan bonito eso, una alegría. Bueno, es una forma de volver a la infancia, a la niñez, ¿no? Claro. A las alegrías casi sin motivo, ¿no? Es sin motivo, sí. Me gusta mucho el cine, me gusta muchísimo el cine. Ahora voy menos porque la verdad que cuesta encontrar películas, pero bueno, ahora tenemos tantas plataformas que me hago un barrido de todo. Luis, si miras hacia atrás en tu fructífera trayectoria vital y profesional, ¿de qué te sientes más orgulloso? No sé, es como complicado, orgulloso, no sé, de haber sido honesto. ¿Has hecho lo que quisiste hacer? Bueno, la vida te va llevando, pero la nave va, que diría Fellini. Pero sí, tiene que ver con el tema de la honestidad. Yo creo que es importante eso, ¿no? La honestidad. Sí, la honestidad es una cosa importante en medicina y en la pintura también. ¿Y en la vida? Y en la vida, sí. ¿Qué es para ti la honestidad? Pues tiene que ver con la sinceridad, pero sin hacer daño. Quiero decir, a mí la gente que es demasiado sincera no me gusta, porque raya en la mala educación, por ejemplo. Pero la honestidad es otra cosa, es una cosa diferente, ¿no? En hacer las cosas como tú crees que se deben hacer, sin hacer daño. Primero, en medicina hay una cosa, primero no nos heres, o sea, primero no hagas daño. Cuando te enfrentas, por ejemplo, a una enfermedad, si no tienes claro qué es, pues que lo vea otra persona. Es importantísimo eso, ¿sabes? Es una cosa que yo comento a mi consulta. Mire, no sé lo que tiene el niño. Vamos a ir a otra persona que sepa más de este tema. Y lo llevamos entre los dos, ¿no? Es importante eso, ¿no? Pues de eso estás orgulloso, entonces, ¿no? Pero orgulloso, no sé, es mi manera de ser o mi manera de vivir, ¿no? No sé. Bueno, Luis, ha llegado el final de la entrevista. No, muy corta. Sí. Ha sido corta, para mí también. ¿Hay algo que pensabas que te iba a preguntar y no te he preguntado? No. Esto mismo que te estoy preguntando, por ejemplo, ¿no? No, o sea, la vida yo la entiendo como cosas que te van sucediendo. Tú tienes que tener una buena predisposición para que sean cosas positivas, porque si piensas que te van a pasar cosas negativas, pasan. O sea, eso es de cajón. Sí, eso es de cajón. Es decir, tener predisposición a que te pasen cosas buenas es fundamental. Y tener predisposición, claro, es fundamental eso. Eso se dice mucho en la medicina, que si tienes una buena predisposición ante una determinada enfermedad, ayuda a la pero quiero decir, y a curarla. ¿Y cuánta gente conoces tú que es que cae en un pozo porque su pareja se enferma y no sé qué, y él también se pone malo o no sé qué? Y es una cosa que tiene que ver, yo creo que con la cabeza también, a veces con la mala suerte, ¿no? Pero que tiene que ver cómo encaras la vida, ¿no? La última, ahora sí. Eres pediatra. ¿Son los hijos lo más maravilloso del mundo para unos padres? Sí, hombre. Los hijos es
fundamental, es un amor sin medida. No hay parangón. En mi caso son hijas, o sea, todo lo que hagan me parece bien. O sea, aunque esté mal. No, siempre han sido buenísimas, pero quiero decir, es orgullo, es apoyarlas. Quiero decir, siempre hay que apoyar a una hija y a un hijo, ¿no? Y igual que hay que apoyar a tu pareja siempre en lo que puedas, ¿no? Porque esperas un poco que también te pase a ti, que te apopen, ¿no? O sea, ese es un verbo muy canario, que es cuando el viento te llega de atrás y hincha tus velas y vas para adelante, y eso tiene que ver cómo tu familia te acoge, ¿no? Pues nada, Luis, ha sido un placer conocer tanto tu faceta como pediatra, que ya conocía, pero bueno, darla a conocer en este Cometa Halley, y también tu faceta como pintor. Así que muchísimas gracias por haberte abierto a nosotros. Gracias.